Nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Y muchísimas gracias, por favor, Doc, como siempre, por estar con nosotros y traernos cosas tan interesantes. Y hoy vamos a hablar del cerebro de Lenin. Bueno, se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Sí. Y el artífice de la Revolución Rusa fue Lenin. Mucha gente lo vio como una persona, era una persona de una característica intelectual muy sobresaliente. Uno podrá estar de acuerdo o no con sus ideas, pero fue una persona muy... Que se destacó, muy inteligente. Él se adueña literalmente de una posición. El partido bolchevique en Rusia, en el 19, eran 60.000 personas, en un país de 180 millones de personas, y sin embargo se hace del poder, ¿no? Entonces, eso destaca su habilidad. Sí. De hecho, los alemanes, él había sido exiliado en Zúrich, y los alemanes le ponen un tren específico que atraviesa toda la zona de contienda para depositarlo en San Petersburgo. Es decir, era el arma secreta de los alemanes también, para que derrotara la guerra. Bueno, pero el hecho concreto es que unos años más tarde, ya con el triunfo de la Revolución, él sufre un atentado. No todo el mundo estaba de acuerdo, obviamente. Dora Kaplan le dispara 3 tiros, los 3 tiros se alojan en la nuca. Deciden no operarlo porque, bueno, las técnicas quirúrgicas en ese momento no podían garantizar ningún tipo de resultado de la extracción de las balas. De ahí es que en algún momento se dice que la degeneración cerebral que sufre pudo haber sido por el plomo de esas balas, pero no fue así. El hecho concreto es que él, cuando se está inaugurando el 3er o 4er Congreso Mundial Comunista, sufre un accidente cerebrovascular apopléjico, se cae, lo llevan a reposo en una mansión que había sido de un jerarca ruso que había tenido que huir precipitadamente de las manos de la revolución, y lo cuidan. Él ya está privado de habla, y lo cuida su esposa hasta que muere. Entonces, lo primero que hace Stalin, que era ya el hombre fuerte del momento, es ordenar una autopsia del cerebro de Lenin, con doble finalidad. Una es para que demostraran que él no lo había envenenado, que era la emboliza que se corría en ese momento. Y la otra, para determinar a dónde quedaba la capacidad, en qué podía explicarse la singularidad de ese cerebro para haber hecho tantas cosas tan destacadas. Sí. Al cerebro se lo destinan a un neuroanatomista muy destacado que estaba en Alemania, el doctor Oskar Vogt, que lo estudia concienzudamente, y él llega a una conclusión, discutida hoy, de que él tenía en la corteza cerebral unas células gigantes mucho más grandes, las células gigantes de Best, que están en la corteza de todo el mundo, pero que él la tenía en más proporción y mucho más grande que el resto de las personas. Entonces, eso es el argumento que ofrece el doctor Vogt para justificar el genio de Lenin. Por otro lado, el cuerpo fue embalsamado. Lamentablemente no se había embalsamado muy bien, porque a lo largo de todos estos años, y a pesar del frío que hacía en Rusia, que hace en Rusia y que hacía en ese momento, fíjate vos que cuando lo entierran en el Kremlin, hacía 30 grados bajo cero, tuvieron que dinamitar el hielo para poder enterrarlo, y la orquesta que toca la marcha fúnebre tenía que mojar las boquillas de los músicos de viento en vodka por el frío que hacía. 30 grados bajo cero, no es chiste. Se mata eso. Y bueno, todos sabemos que el cuerpo de Lenin se exhibió durante muchísimos años, y se sigue exhibiendo en el Kremlin. El tema es que, como lo embalsamaron mal, empezó a degenerarse la cara y empezó a cambiar de color. Entonces fue lentamente reemplazado por cera. Entonces cada vez estaba más juvenil, porque tenía el cutis rozagante, pero ya no era la piel natural de él. Lo volvieron a embalsamar varios años después y siguió deteriorándose. Le tiñeron las canas, o sea que cada vez la muerte le sentaba muy bien a Lenin. Cosa que no le pasó a sus otros colegas del partido, porque en el caso de Stalin,
cadáver de Stalin que se exhibió también en el Kremlin. Poco tiempo después, cuando Anita Khrushchev empieza denunciando los excesos del estalinismo, lo tienen que sacar de la exposición pública porque temían que hubiese algún tipo de agresión. Sí. Es muy curioso. ¿Se supo de qué murió? Lenin, sí, de un accidente cerebrovascular. Tenía una degeneración famoso ACV arteriosclerótica. Claro, pero tenía una degeneración arteriosclerótica del cerebro muy marcada. Tenía una marcada arteriosclerosis. Se confirmó que se fue pueden ver eso. fotos de Lenin en sillas de ruedas, se da cuenta que uno ya tiene parálisis y que realmente tenía el cerebro reblandecido por hemorragias, etc. Fíjate vos, hay una cosa curiosa, este hábito de embalsamar a los jerarcas, y la mayor parte de los jerarcas prosoviéticos pidieron ser embalsamados como Lenin. ¿Por qué? Supongo que es por el espíritu materialista de que dice que no hay nada después de la muerte y que al menos tiene que quedar su cuerpo. Entonces, Grigori Dimitrov de Bulgaria fue embalsamado, Klemens Kotwan de Checoslovaquia, Choslavdian de Mongolia y Antonio Agostino Neto de Angola, que fue partícipe, lo conoció al Che Guevara, y Ho Chi Minh, también los técnicos rusos fueron al medio de la selva vietnamita a embalsamar el cadáver de Ho Chi Minh. El que no dejó ser embalsamado por técnicos soviéticos fue Mao Zedong, que fue embalsamado por técnicos chinos. Todo esto, los cerebros estos, es curioso, pero la mayor parte de los cerebros extraídos en Moscú, hay una parte de una facultad que se llama el Panteón de Cerebros. Toda persona destacada de Rusia le sacan el cerebro y lo pesan, porque piensan que parte del genio de las personas se podría explicar por el peso del cerebro, por el tamaño del cerebro. Entonces, por ejemplo, el escritor Turgeniev le sacaron el cerebro y pesaba 2 kilos, que es mucho. Mendeleev tenía un cerebro de 1,7 kg, el más famoso químico. Pavlov también tenía un cerebro de 1,4 kg y el cerebro de Lenin pesaba 1,4 kg. Y todos pensaban que esta correlación entre el peso entre el peso del cerebro y el del cuerpo era una imagen, un reflejo de la inteligencia de cada persona. Y esto fue tomado así hasta que se suicida Marilyn Monroe y miden el peso y pesa del cerebro de Marilyn Monroe y era 1,4 kg, igual que el de Lenin, que el de Pavlov y que el de otros muchos jerarcas. Entonces dijeron, por este camino no vamos a seguir investigando, vamos a buscar por otro lado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Seguimos con el programa.